discussions here in Peru. José Carrera, who is the Vice President of Social Development and the Environment at CAF, one of the most important development banks in Latin America. We have also Julia Torreblanca, who is Vice President of Corporate Affairs of Sociedad Minera Cerro Verde, so the mining industry is represented. And also Mr. Luis Montoya, who is the President of the PepsiCo for Latin America. So we have also the food and beverage industry represented. It is very well balanced, so I congratulate the organizers. We have 2 from the public side and 2 from the private side, and we also have a perfect gender balance, which pleases me since I'm coming from Sweden, a country where that is of particular importance. Peru is not a water-scarce country on average, but as we all know, averages don't really count. 97% of the rain falls on the wrong side of the Andes, so to speak, and only 2-3% falls on this side where we are now, where most of the population, 2/3, and most of the economic activities also take place. In Peru, I think different actors already today experience water scarcity. We have increased competition between different users, between different sectors. Groundwater tables are dropping drastically because of over-abstraction for particularly irrigation. We also have water quality issues, insufficient wastewater treatment, agriculture contributing to it, mining also, and people simply throwing away waste, contributing to that pollution. So we have very serious challenges. But I would like to start this discussion here now with actually what is one of the minor water users as such, and that is on the domestic side, which actually uses less than 9% of the total volumes of water abstracted for various purposes. Of course, we know agriculture being the main water user. 87% of all water is abstracted for agricultural purposes. But of course, the domestic use of water is particularly important for a number of other reasons, social, economic, political reasons. So it is a very important sector. According to some recent statistics back to 2010, UN statistics, 83% of the urban population has access to piped water today. In the rural side, it's 46% who has this privilege. When it comes to the sanitation, the urban side, again, access to so-called improved sanitation, 81%. In the rural side, it's much worse. Only 37% has access to improved sanitation. And still today, 28% of the rural population practices open defecation. This is, of course, a challenge. If I can start maybe with the government. Of course, drinking water, sanitation as such is in many cases seen as one of the responsibilities of a government. So what is the Peruvian government doing when it comes to drinking water supply, sanitation, also with respect to the situation in the cities? Buenos días. Primero un agradecimiento a ustedes por estar aquí, a los organizadores por permitirme estar en este panel. Un saludo por parte del Ministro de Ambiente y del Viceministro de Recursos Naturales, quienes están absolutamente involucrados en estos momentos en la organización de lo que será el próximo año la COP20 y por lo tanto a portas y a horas de salir a Polonia para participar en la COP19 precisamente, donde uno de los temas que el Perú quiere posicionar no solo en esta COP19 sino en la 20 es el tema del agua. Por lo tanto, sus saludos
las disculpas por su inasistencia y el agradecimiento por permitirme estar aquí. Si bien yo sé que aproximadamente en un par de horas el ministro de Vivienda y Construcción probablemente pueda profundizar más en estos temas, sí me gustaría comentar con ustedes algunas cosas respecto a la participación del gobierno en estos temas. En primer lugar, agradecer ambas presentaciones anteriores, porque han tenido una característica, las dos, y es que han tenido una visión absolutamente holística. Han tenido una visión integradora en la cual, si bien el tema de agua y saneamiento y supply que se debe dar en las ciudades es absolutamente importante en cuanto a desarrollo de infraestructura, en ninguna de las dos presentaciones se ha olvidado el hecho de infraestructura natural y cómo tener una oferta adecuada de agua. El gobierno reconoce que en un país tan diverso geográficamente como el que tenemos y con una cantidad de zonas rurales, en algunos casos con muchas dificultades para acceder, el tema del abastecimiento del recurso se vuelve complejo, pero eso hace que deba ser más imaginativa la forma en que debamos de participar en ella. Las grandes ciudades, como se dijo en la presentación y luego se repitió, están probablemente asentadas en la zona donde hay mayor escasez, es decir, en la costa, por lo menos las ciudades con mayor volumen de personas. Eso implica no solamente una necesidad de inversión en lo que es el gap o el vacío de infraestructura para brindar el servicio, sino en fijarnos necesariamente en cómo abastecer del recurso, mantenerlo y contenerlo para poder tener una oferta adecuada del servicio. Yo creo que es muy poco lo que puedo decir respecto del mapeo de lo que pasa en el país, lo dijo el expositor anterior. Estamos hablando de un país megadiverso, importante, pero en donde la mayor cantidad de la población del país, más del 40%, está sentada en las zonas donde tenemos menos del 3% de la oportunidad de tener agua. Solo eso ya es un reto que no se puede afrontar de manera individual, sino a multinivel, multisectorial y con una participación público-privada. No hay manera de poder llegar a soluciones si no se hacen de manera integrada. En estos momentos las responsabilidades y los aportes por parte desde el gobierno nacional hasta las comunidades es importante para poder brindar el servicio en materia de agua y saneamiento que requieren las comunidades a todo nivel. De la misma manera, no es un trabajo individual de un sector. En estos momentos, la Autoridad Nacional del Agua tiene un consejo directivo en el cual hay aproximadamente 5 ministerios involucrados en brindar servicios adecuados a la población en materia de recurso hídrico. Puede usted ver en una misma mesa no solamente al Ministerio de Vivienda, el de Agricultura, el de Ambiente, el de Salud, el de Minería, sino a los usuarios agrarios, a los usuarios no agrarios, a las poblaciones y a las comunidades, todos tratando de ver cómo lograr soluciones integrales. De otra manera, estaríamos poniendo en los hombros o del gobierno nacional o de los gobiernos regionales o de los gobiernos municipales seguramente soluciones que serían difíciles de ser enfrentadas solamente por ellos. Necesitamos entonces una participación integral y eso es lo que se está tratando de hacer. El gap, el vacío, la distancia, la brecha en infraestructura para agua y saneamiento es muy grande, pero no solamente basta cubrir esta brecha de agua y saneamiento, sino de alguna manera también verificar que la calidad del recurso que llega hacia la infraestructura de agua para luego ser servida a las poblaciones tenga la calidad y la cantidad adecuada. Normalmente, si además de tener que cubrir la ampliación en la cobertura del servicio, debemos tener grandes inversiones en la recuperación del recurso, estamos en problemas. Y ahí iniciativas como las que están ocurriendo, por ejemplo, en la recuperación de la cuenca del río Rímac son súper importantes. Es decir, no solamente se está viendo que la oferta de agua sea adecuada en las partes altas, sino que la calidad del agua que viene a la población de Lima sea la adecuada, de tal manera que el servicio puede mantener un precio de servicio adecuado también para las poblaciones y deja cierta libertad a las empresas de saneamiento para poder invertir en ampliación de infraestructura y no solamente en un tratamiento y recuperación del recurso. En estos momentos, por parte del Ministerio del Ambiente, que es al que yo estoy representando en estos momentos, hay un particular interés en lo que es manejo de residuos, tanto sólidos
como de saneamiento, precisamente. Parte de lo que está ocurriendo en materia de calidad del recurso hídrico es que no hay como hay tanto interés en la inversión de la ampliación de la cobertura, hay probablemente una menor priorización en el tratamiento de las aguas residuales poblacionales en las grandes ciudades. Esto yo creo que se está revirtiendo. El Estado, y yo me imagino que en eso el viceministro de Vivienda y Construcción podrá darnos más luces, el Estado está tratando también de apoyar a los gobiernos provinciales y municipales en no solo el otorgar la oportunidad de la cobertura de agua, sino ver cómo invertir en un adecuado tratamiento de la misma para cuando regresamos a las fuentes naturales, regresemos con los mínimos límites de contaminación que se puedan permitir y aguas abajo podamos seguir reutilizando los servicios. Thank you very much. So a fairly comprehensive approach and an existing program that actually delivers results. We can also look at the statistics and see that significant improvements have been made when it comes to the coverage of drinking water services and sanitation over the last decade, for example. Another actor who is also involved in the water supply, and maybe surprising to some extent, in particular for someone who doesn't know the company as such, in particular since you are actually selling bottled water to population. Why are you also involved in providing tapped water and sanitation services? It seems a bit contradictory almost. I'll switch into Spanish. Creo que el punto importante es cómo las empresas nos involucramos activamente en lo que es el desarrollo de las comunidades en las cuales operamos. Mi compañía PepsiCo es la primera compañía, la compañía más grande de alimentos y bebidas de los Estados Unidos y la segunda a nivel mundial después de Nestlé. Obviamente, siendo una compañía de alimentos y bebidas, el agua es un recurso indispensable para nosotros y la sostenibilidad en el uso del recurso se vuelve mayor. En general, quería plantear un punto previo, que es cómo hemos nosotros decidido atacar el problema, y es con una definición de principios que desarrollamos hace unos 6 años quizás, que se llama desempeño con propósito. Lo que se trata de plantear es que las empresas tenemos que otorgar un desempeño, que es un retorno a nuestros inversionistas, pero haciéndolo de una forma que sea sustentable, que minimice el impacto sobre el medio ambiente y que contribuyamos a crear una sociedad mejor, y al fin y al cabo nos beneficiamos de eso, del consumo y la preferencia de los consumidores por nuestros productos. Así que es básico para la sostenibilidad de la empresa el estar en sincronía con la comunidad, pero es básico también la entrega de los resultados financieros. Por eso quizás nosotros no usamos tanto el término responsabilidad social empresarial, porque eso nos lleva a pensar más en filantropía, y la filantropía, como sabemos, no es algo sostenible con el tiempo. Entonces, regresando al tema del agua y del uso del agua, a nivel de principio fuimos una de las primeras empresas que digamos, declaramos públicamente nuestra adhesión, digamos, al respeto del agua como un elemento de los derechos humanos, y atacamos el tema del uso del recurso en 4 maneras, digamos. Una es conservación, la otra es búsqueda del impacto positivo, la otra es ayudar el acceso a las comunidades al agua, y la última es la entrega de herramientas educativas. Y déjenme simplemente darles unos cuantos ejemplos. En cuanto a conservación, creo que uno de los principios, y que amarramos esto que yo digo desempeño con propósito, es decir, bueno, o sea, necesitamos conservar más, necesitamos ahorrar más, y vamos a establecer metas a niveles de nuestros ejecutivos en cuanto a estos objetivos. De la misma manera que medimos a nuestros ejecutivos por resultados de participación de mercado, volúmenes de ventas, retornos financieros, también hemos establecido metas de performance en cuanto a resultados, si quieres, relacionados con la gestión ambiental o con lo que llamamos desempeño con propósito.
fuimos públicos también, que eso es otra cosa bastante importante para las empresas, es establecer una meta públicamente, porque de ahí no te puedes escapar. Estableces la meta y hacia ahí tienes que dirigir tus esfuerzos. Dijimos que para el 2013 íbamos a reducir nuestro consumo de agua en 20%, y eso lo dijimos en el 2008, la conseguimos la meta en el 2011. Hemos ahorrado 16.000 millones de litros de consumo que teníamos hace menos de 5 años. Obviamente eso trae como ahorro cerca de 200 millones de dólares, que es algo también bastante atractivo, digamos, para la empresa. Pero creo que el tema de fondo es establecer una cultura a nivel empresarial en todos los niveles de la compañía de la importancia de la conservación del recurso. Eso te lleva a explotar la creatividad de tu gente, a desarrollar herramientas que van dándote mayores retornos en cuanto a conservación y mejor uso del recurso. Tecnológicamente hemos hecho proyectos como extraer el agua de las papas que vamos a freír para crear papas fritas y usar esa agua en otros procesos, parte del proceso productivo. Antes lavábamos las botellas con agua, ahora las lavamos con aire, o las limpiamos con aire comprimido. En Latinoamérica y en el Perú antes el agua que se usaba, digamos, en algunos procesos para el mismo lavado de botellas se echaba, ahora se retorna también al proceso productivo. Así que hay una serie de elementos en cuanto al agua, a la reutilización o mejor uso del recurso. En la parte del impacto positivo en agua, un poco como los esfuerzos que hace Singapur, obviamente a muchísimo menor escala, pero ponte en las plantas que tenemos en México para la fabricación de Gatorade, estamos colectando el agua de la lluvia y reinyectándola a los acuíferos. Entonces, esas iniciativas ayudan a generar un círculo virtuoso. Participamos obviamente ya a través de nuestro brazo de la fundación, que es nuestro brazo filantrópico si quieres, participamos, digamos, del proyecto de Aquafund. Fuimos la primera empresa que participó en un fondo de un organismo multilateral, creando lo que se llaman los Public-Private Partnerships. O sea, hubo un proceso de vencer un montón de desconfianzas para que el sector privado y el sector público se puedan unir, pero creamos, digamos, el fondo ya estaba creado por el Banco Interamericano de Desarrollo y decidimos participar en el fondo, y ese fondo está destinado justamente a llevar acceso a agua a las comunidades. El otro elemento que es educación. Estamos tratando de empujar educación porque creemos que hay que crear una conciencia ambiental desde la juventud. Y de ahí estamos apoyando 2 proyectos que trabajamos bastante cerca con la Organización de Estados Americanos. Uno es en el promover el emprendimiento social en el área ecológica, que hemos tenido son concursos a nivel latinoamericano auspiciados por la OEA. Hemos conseguido tener cerca de 1.500 equipos de todo el continente trabajando y presentando proyectos de conservación ambiental, pero proyectos de emprendimiento, o sea, relacionados siempre con un retorno. Y por último, estamos trabajando en desarrollo de herramientas educativas para entregarlas a los ministerios de educación de los diferentes países para que se puedan educar a los maestros, para que a su vez entrenen o eduquen a los niños en la conservación del recurso del agua. Entonces, necesitamos el agua es algo vital para nuestras operaciones, necesitamos tener un enfoque sostenible y necesitamos asociarlo con los resultados financieros que tiene que traer la empresa para generar justamente un círculo virtuoso de cooperación. Thanks a lot. I've had the opportunity of experience how internalized these principles are in your company. Everyone is aware of them, and everyone seems to be working towards that goal, which is quite fascinating to experience, I think. If I can turn back to the public side, CAF is a very important actor in Latin America when it comes to providing support to drinking water and sanitation services, etc. You've also, in a recent book, Equality and Social Inclusion in Latin America, universal access to water and sanitation, estimated that 0.3% of GDP annually would be required to finance this sector in order to provide that access.
Is this manageable? Gracias, buenos días a todos. Es un placer estar aquí en Lima en una mañana de primavera un poco fría, pero igual llena de agua, aunque sea en el ambiente, en humedad, pero tenemos agua. Gracias por la invitación a participar en estas reflexiones. Quisiera compartir con ustedes algunas 5 ideas que quiero elaborar un poquito más en detalle sobre la base de la pregunta que nos han realizado. La primera de ellas es reconocer que la inequidad y la exclusión social que existe en América Latina es una seria barrera que frena el desarrollo sostenible. La segunda idea es que, sobre la base de esta premisa y aterrizando, la provisión de agua y saneamiento de manera universal es una propuesta que hacemos para precisamente ir en este tema de inclusión y equidad. En tercer lugar, lo que mencionaba Andrea hace un momento, de los estudios que hemos realizado para alcanzar una cobertura universal de agua y saneamiento en América Latina, es suficiente con invertir 0.3% del PIB cada año hasta el año 2030. Esta es una meta que es realista, es factible, y para que tengan ustedes una idea cuán grande es este 0.3% del PIB, Latinoamérica en general, como región, invierte en infraestructura aproximadamente solamente el sector público, entre el 5 y 8% del PIB. Estamos hablando ni siquiera del 10% de lo que invierte, del 5% de lo que invierte, y es perfectamente factible. Creemos que esto se puede lograr sin lugar a dudas de manera realista, y para ello se requiere trabajar en varias áreas. Trabajar en áreas a nivel de fortalecer la estructura de ingresos del sector para que las fuentes que provean de recursos sean no solamente aquellas de los costos, probablemente algo de subsidios, eventualmente, si es necesario, el Estado para llegar a las comunidades más pobres. Creemos que es importante hacer un fortalecimiento institucional, por ejemplo, de las empresas de aguas y servicios y que proveen los servicios. Creemos que es importante trabajar a nivel de la eficiencia, en el sentido de no solamente trabajar la oferta, sino la demanda, cómo educamos a los niños, y creo que los principales aliados son los niños, quienes a través de un proceso educativo concientizan a sus familias a tener mucho más cuidado con el uso del agua. Yo recuerdo que alguna vez una hija mía, cuando estaba afeitándome, abría las llaves totalmente y mientras me afeitaba dejaba correr el agua. Vino la chiquita de 6, 7 años y la cerró el agua. Papá, estás consumiendo demasiada agua. Bueno, ese mensaje de una hija a un padre le pega por vida, y eso efectivamente desde ahí en adelante, no es que no me rasuro sin agua, sí, pero ya trato de cuidarla. Pero regresando al tema de la inequidad y la exclusión, creo que es importante reflexionar de que América Latina ha hecho grandes esfuerzos en los últimos años en reducción de pobreza. O sea, hay 50 millones de personas que han salido de la pobreza en la última década, y de esos 50 millones aproximadamente entre 6 y 8 millones son peruanos. La inequidad y la exclusión también ha sido mejorada en los últimos años. América Latina es la única región en el mundo que está reduciendo la inequidad y la exclusión, pero es la región más inequitativa del mundo. ¿Pero qué significa esto de inequidad en América Latina? La diferencia entre el 10% más rico de América Latina, lo que tiene ingresos anuales, con el 10% más pobre es 40 veces, comparado con 9 veces en Europa. Y esto tiene consecuencias estructurales y fundamentales en el desarrollo. La inequidad en América Latina también está fundamentalmente concentrada a nivel urbano. Y América Latina es una región altamente urbanizada. Más del 80% de la población de América Latina vive en ciudades. Y de esos que viven en ciudades, el 25% vive en condiciones precarias en barrios, barriadas, favelas, villas, pueblos jóvenes.
donde no tienen vivienda o no tienen agua, ni alcantarillado, ni plantas de tratamiento. Entonces, esta es una región evidentemente que requiere un trabajo intenso para enfrentar todas estas realidades. Pero no solamente es altamente urbanizada, sino que recordemos que en América Latina más del 60% de la producción de lo que se genera, el PIB, se genera en las ciudades. Y una noticia preocupante, 6 de las más 10 importantes ciudades de América Latina están creciendo más lentamente que el promedio de sus países. ¿Qué significa eso? A diferencia del pasado, donde las grandes ciudades eran la locomotora que arrastraban a los países a un ritmo de crecimiento, ahora son el freno, puede ser el vagón de cola, puede ser una rémora que está impidiendo ese crecimiento. Entonces, estos son algunos de los elementos que nos llevan a reflexionar sobre la importancia de ir aterrizando sobre temas concretos en el tema de inclusión y equidad y en el tema del agua en particular. Un último tema para no dejar la perspectiva incompleta es reconocer también que América Latina es una región altamente joven, muy joven. En el año 2020 al año 2025, la población económicamente activa de América Latina llegará a su pico. Y eso significa que tenemos la oportunidad maravillosa de tener un bono demográfico si es que esta juventud, si es que estas personas pueden vincularse a los mercados de trabajo y aportar a la sociedad con su trabajo y con su esfuerzo. Pero lamentablemente la juventud en América Latina tiene un nivel de desempleo muy alto, mientras que el promedio de desempleo abierto en América Latina está en el 7%, a nivel de los jóvenes está en el 12, 14 y en el 18%. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo aterrizamos de estas circunstancias de inequidad y de exclusión entonces a temas de equidad y de inclusión? Precisamente la visión de tener un acceso universal al agua y al saneamiento es una manera real de incluir, mejorar, dar dignidad y calidad de vida a las personas. Pero no solamente eso. El invertir 0.3% del PIB en nuevas infraestructuras que permitan ampliar la cobertura es mucho más beneficioso económicamente que el 1% del PIB que representa en costos de salud a la región por año el no tener agua de calidad. Si no nos interesa hacerlo por convicción, porque es bueno para la sociedad, si somos unos economistas que simplemente vemos el dinero, hasta por eso creo que es importante. Pero no solamente eso, creo que es importante verlo desde una perspectiva además integral, es decir, tomar en consideración no solamente la parte específica de dotar de agua y saneamiento, sino ver aguas de arriba desde las cuencas, desde donde se produce el agua, hasta la devolución a los cuerpos de agua debidamente tratado, pasando por el agua potable. Si damos agua potable, tenemos que dar alcantarillado, porque si no, creamos un problema. Si hay alcantarillado, hay que tratar esas aguas servidas y luego, por supuesto, el tema de gestión de los residuos sólidos desde la perspectiva de protección, por ejemplo, de los acuíferos y mejora de calidad de vida. De manera que son algunos de los mensajes que creo que es importante reconocerlos y visualizar. Entonces, para ir concluyendo, los números son los siguientes. 25% de la población de América Latina todavía no tiene agua y saneamiento. Al día de hoy sufrimos de eso. Las metas del milenio creo que debemos superarlas. Las metas del milenio es tener el agua potable, una fuente segura a 100 metros de distancia de su casa. Miren, señores, en América Latina no queremos el agua a 100 metros, queremos en nuestra casa las 24 horas del día, de calidad, con la presión suficiente y con la accesibilidad para todos. El número, 0.3% del PIB, durante 17 años nos permite tener agua y acceso universal. Y con los costos de salud se van a rebajar, mortalidad infantil se reduce, mejora la capacidad de absorción de los nutrientes en los niños, es decir, es un efecto positivo brillante. Los romanos tenían agua y saneamiento hace 2000 años, conocemos el problema, tenemos las soluciones, tenemos la plata y creo que es efecto de hacer una decisión política y por eso proponemos que
el acceso universal al agua y el saneamiento esté en la primera línea de la discusión de la agenda política de las políticas públicas de América Latina. Finalmente, el último tema, una visión integrada. Nuevamente, esto es no solamente cuestión de oferta, es cuestión de demanda, y creo que instituciones como CAF, Banco de Desarrollo, estamos comprometidos en brindar este esfuerzo para los países. Solamente unas cifras: en los últimos 5 años hemos invertido en financiamiento más de $4.000 millones en proyectos de agua y saneamiento, beneficiando a más de 30 millones de personas. Creemos que es factible, creemos que es posible, y que la sociedad en América Latina tiene un compromiso generacional para llevar hacia la cobertura universal. Muchísimas gracias. Indeed, these figures that you were referring to, or the relationship between access to water supply and also adequate sanitation, and the importance when it comes to also contributing to improved health, thereby improved productivity, thereby to economic growth. And there are statistics, as you were referring to, regarding the contribution of improved health to GDP growth. And hopefully that should be able to convince any finance minister in any country about the importance to prioritize this particular sector. Coming back to the private sector, and a company which is quite far away from the drinking water and sanitation issues, but still involved in it. Why is that? Why are you as a company, both your own company, Cerro Verde, but also the group that you belong to, Freeport-McMoRan Copper and Gold Incorporated, you're also involved in this particular issue, and why is that? That's correct. I'm going to switch to Spanish if you don't mind, okay? ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la mayoría de empresas mineras somos grandes consumidores de agua. No, porcentualmente en el Perú somos de repente la industria que menos agua consume, sin embargo, las operaciones que maneja Freeport como accionista mayoritario de Cerro Verde y Cerro Verde en sí, están ubicadas tanto en Norteamérica y en Sudamérica en ubicaciones donde hay poca disponibilidad de agua, donde el agua es escasa. Somos parte del desierto de Atacama. Tal es así que, por ejemplo, en la mina que tenemos en Chile, en Candelaria, y el Abra, una en Copiapó y la otra en Calama, se están haciendo ya plantas desalinizadoras, en el caso de Candelaria, para poder brindar recursos para su expansión y además dejar de usar el agua que se está tomando de pozos subterráneos para dársela a la comunidad que necesita esa agua. Entonces, eso es algo que ya se está haciendo en Chile. En el caso de Calama se está evaluando para el Abra un estudio de factibilidad para que también la planta desalinizadora sea fuente de agua para su futura expansión. En el caso de Cerro Verde, ¿por qué Cerro Verde participa en temas de agua y sanidad? Porque también es un miembro de la comunidad de Arequipa, también reconoce que necesitamos el recurso hídrico, es parte de nuestra gestión estratégica también, y por ende hemos venido invirtiendo desde hace mucho tiempo en temas referidos al agua que les voy a contar a continuación. Antes de eso, quería comentarles que en el caso de Freeport, tienen, y hablando de soluciones integrales, recientemente en la mina que se tiene en la República Democrática del Congo, Tenke Fungurume, se ha recibido un reconocimiento muy importante por parte del Global Business Coalition, o GBC Health por las siglas en inglés, que es una agrupación de más de 230 empresas que están trabajando en mejorar las condiciones de vida e higiénicas y de ambientales de sus trabajadores y de las comunidades que están a sus alrededores, con el fin, obviamente, de mejorar el ambiente, por un lado, y también brindarles las oportunidades de salud que tenemos todos. Entonces, esta empresa minera, que es parte del grupo de Freeport, ha desarrollado un proyecto que es el Compromiso para Agua Limpia y Programa de Sanidad Ambiental, que ha consistido en dotar de agua limpia a más de 64 comunidades nativas, porque se descubrió que todas tomaban el agua del río y de canales, de arroyos, sin ningún tratamiento, y por ende
se ocasionaba no solamente diarrea como una de las principales enfermedades, sino también había cólera y malaria debido al almacenamiento del agua en estos lugares. Entonces, desde el año 2009 a la fecha, se han perforado más de 94 pozos para dotar de agua limpia a 64 comunidades nativas. Se ha logrado además hacer 5 proyectos o subproyectos para dotar de agua y de sistema de distribución de agua limpia a estas comunidades. Se ha desarrollado un programa de educación en higiene y salud, mejoras en sanidad y además mejorar también el drenaje del río para evitar la dispersión de la malaria y también el cólera, para prevenir el cólera. Todo esto acompañado, para completar la solución integral, del construir capacidades en la empresa de sanidad y que dota de agua potable, ahora potable, a la zona de Tenqui y Fungurume. Si bien es cierto, son 64 comunidades nativas las que ahora villas que se están beneficiando, solamente en el caso de Fungurume se produce ahora 2.300.000 litros de agua al día para la comunidad, que por lejos es la mayor cantidad de agua limpia que se produce en la República Democrática del Congo. Entonces, este es solamente un ejemplo de cómo se están trabajando soluciones integrales. En el caso de Arequipa, en el año 2003, Cerro Verde venía evaluando, desde que se privatizó en el año 93-94, una ampliación de sus operaciones, pero necesitaba agua y necesitaba energía a un costo adecuado para el negocio minero. En todo caso, no había agua, porque la cuenca del río Chili se había declarado ya agotada tiempo atrás, pero sabíamos todos que había agua que se perdía en el océano durante la época de lluvias y que no estaba siendo regulada por el sistema existente. Por ende, nos propusimos la primera alianza público-privada que se produjo en el Perú con EGASA, que es la empresa generadora de electricidad en Arequipa, y construimos la presa Pillones. La presa Pillones alberga 80 millones de metros cúbicos y permitió que nosotros podamos ampliar nuestras operaciones en el 2005, dotar de agua necesaria para el consumo humano y también para la agricultura, con derechos de agua adicionales. Gracias a Pillones pudimos también concretar una segunda represa que se construyó con EGASA, la represa de Bamputañi, que además formaba parte de un acuerdo de nuestro convenio o contrato de electricidad que nos permitía tener un precio bastante óptimo de electricidad a cambio de la presa que les permite a EGASA tener 40 millones de metros cúbicos almacenados también para generación de energía. Entonces ya teníamos agua en la parte de arriba, de donde se produce el agua, donde están los nevados, pero necesitábamos además que esa agua beneficie al consumo humano, porque había el agua ya para los pobladores, pero Arequipa, siendo la segunda ciudad del país, y tiene una población de alrededor de 800.000 habitantes, más del 30% no tenía agua. ¿Por qué? Porque ha crecido un poco desordenadamente y habían varios pueblos jóvenes, algunos de ustedes deben conocer, en el Cono Norte, por ejemplo, no tenían conexión de agua o recibían agua solamente por horas. O iba un camión, dejaba agua y todos en baldes llevaban a sus casas con los consiguientes problemas de salud. Entonces, en una conversación que tuvimos en el año 2006, una conversación es simplificar, fueron una ronda de conversaciones que tuvimos con las autoridades, el gobierno central, los representantes de la sociedad civil, acordamos, con motivo también de nuestra expansión anterior, poder construir nosotros la planta de tratamiento de agua potable número 2 o la Tomilla 2, a fin de que los arequipeños tengamos un servicio completo de agua potable en la ciudad. Por su parte, los alcaldes acordaron construir la planta de tratamiento de aguas residuales porque el río Chili el agua del río Chili no está siendo tratada, o sea, el desagüe va directamente al río Chili. Entonces, decidimos hacer esto y el año pasado inauguramos ya la planta de tratamiento que ahorita está dotando de agua a más de 300.000 personas, pero que está diseñada para ampliarse en el futuro y poder dotar del líquido elemento a alrededor de 750.000 personas en sus siguientes fases. Entonces, estamos muy orgullosos de haber podido completar este sueño nuestro. Sin embargo, nuestros amigos alcaldes que se comprometieron a financiar la planta de tratamiento de aguas residuales con el dinero del fondo del canon minero,
No han podido todavía concretar esto y dado que nosotros estábamos evaluando una ampliación importante que ya estamos encaminando, hemos comprometido construir la planta de tratamiento de aguas residuales que debía haber construido las autoridades de Arequipa a fin de lograr dos objetivos. El primero es poder reusar 1 metro cúbico de agua para nuestra ampliación, que ya, como saben ustedes, tiene ya todos los permisos y ya estamos en proceso de construcción. Y el segundo es para poder cerrar el círculo virtuoso que mencionabas hace un rato. El agua en las alturas, el agua en las comunidades, agua adicional para agricultores y un río limpio. Un río limpio que además se va a permitir que Arequipa vuelva a retomar en su campiña actividades turísticas, que los agricultores que hacen exportación puedan también tener cultivos de tallo bajo que actualmente no pueden exportar porque las aguas servidas son las que están regando sus cultivos, y además para que todos los índices de salud que mencionaba hace un momento José mejoren en beneficio del Estado y de la salud de todos nosotros los arequipeños que consumimos los productos. Entonces, estamos muy orgullosos de haber hecho esto como parte de nuestra gestión estratégica por un lado, pero también porque somos ciudadanos de Arequipa y queremos seguir trabajando en Arequipa en los siguientes años, ¿no? Eso es. Muchas gracias. Thank you very much indeed. So we have companies who realize the importance of engaging in providing water supply and sanitation services to communities far beyond their own fence in the operations. We have governments who have a very strong and comprehensive program. We have Development Bank where these issues are of extremely high importance. This sounds like a problem that is solvable, and that is something that we could overcome in not too far a distant future. Let us now turn to another area where I'm not sure that the problem is as easy to solve, and that is the scarcity of the water resource as such. We do know that we have a severe water scarcity on this side of the Andes. Many are already experiencing severe challenges today. At the same time, we have an annual growth in Peru of 6% per year. And we know that behind any kind of economic activity, whatever it is, there is a water footprint. And of course, the biggest water footprint by far is in agriculture, for any kind of agricultural production. And also that agriculture, in relative terms at least, contributes maybe less to the GDP than many other activities where we are using water, such as, for example, manufacturing industry, mining also. But we also know that, of course, all the water that is used in agriculture and the agricultural sector as such is, of course, extremely important from social, political, cultural points of view. We also know that there are growth projections here in Peru when it comes to the agricultural development. More land will be used for agriculture. We also have ambitious plans when it comes to mining. And we know that more people are moving to the cities, which also makes that these future requirements for water will be increasing. So will there be enough water to enable this growth in a country like Peru? Or is it so that we will actually eventually face a water scarcity that will become a constraint for economic growth in the country? In addition, of course, we also have heard about the effects of the climate change. Glaciers are melting today, and eventually the water levels might drop quite drastically. It might even be so that what we see today is an increased runoff of the glaciers, which is actually sort of hiding some of the over-abstraction that is taking place today. So severe challenges.
maybe I can turn to you, Luis Montoya. I mean, without water, there wouldn't be any PepsiCo. Absolutely. So again, how do you address those severe challenges? I think, as I mentioned, we were looking at the conservation. Estábamos viendo lo que son los temas de conservación. En el tema de agricultura trabajamos muy cerca de instituciones como el Columbia Earth Institute. Hemos estado desarrollando esto principalmente en el Asia, técnicas nuevas de cultivo de la papa que pueden ser aplicables a Perú, que requiere mucho menos irrigación. Para el sembrío del arroz que utilizamos en alguna de nuestras operaciones, antes se hacía por inundación, ahora estamos usando técnicas de goteo para desarrollar y viendo eso hacerlos en una forma escalable. O sea que hay muchas iniciativas, digamos, que estamos trabajando, vamos en el concepto de ir piloteándolas en ciertas partes del mundo para poderlas ir expandiendo después hacia otras geografías. O sea, y el tema es importante. Hoy día el 22% del PBI mundial se produce en áreas llamadas estrés hídrico y eso pudiese subir al 45% para el 2050. Entonces, creo que tenemos que trabajar activamente en el tema y eso me lleva a otra reflexión, quizás desviándome un poco. Escuchaba los excelentes esfuerzos que están haciendo en Cerro Verde. Comparto mesas de discusión con colegas de otras empresas a través del continente y veo en general una actitud bastante responsable de colaboración hacia la sociedad. Llamémoslo, o sea, con los diferentes nombres o enfoques que les queremos dar, pero hay, digamos, esa tendencia. El punto clave que creo es que, si lo vemos, todos estamos tratando de sembrar un árbol y los retos que nos presenta la sociedad hoy requiere que sembremos bosques. Requiere realmente esas grandes coaliciones para, como empresa privada, sociedad civil y gobierno, podamos atacar los problemas de una forma mucho más coordinada y tengamos mejores resultados. Ahora, para esto necesitamos, digamos, directores de orquesta, porque de alguna manera la empresa privada, que muchos somos muy competitivos, pero nos enfocamos en conseguir resultados cada uno en nuestras áreas. Lo mismo pasa con las organizaciones no gubernamentales e inclusive a nivel de gobierno. Hay demasiadas autoridades normalmente vinculadas con cada uno de los puntos. Pero creo ahí que el gobierno en general tiene que jugar un rol muy importante en convertirse en un gran director de orquesta. Quizás el trabajo que están haciendo ustedes, Senders, con el ANA, de tratar de buscar un plan estratégico, es uno de los vehículos. Pero necesitamos crear, digamos, un plan donde el gobierno sea el director y no pretenda ser el músico, sino que asuma su rol de director, de gran facilitador y que logre y facilite, digamos, el proceso donde la empresa privada formemos estas coaliciones que creo que todos estaríamos dispuestos a desprendernos de alguna forma de nuestra personalización para atacar los problemas y lograr resultados que hagan que la sociedad sea mucho más sostenible. Very good. So the need for collaboration also is one aspect that you are emphasizing. And I just can mention, I have the privilege of working for this program 2030 Water Resources Group, where we have an excellent example of collaboration among different actors. It's only unique in the sense that it is, I think, the only program where you and your main competitor, Coke, are actually working together, sitting at the same table and contributing to the same task, which is quite unique, and also an important aspect of showing how important these challenges are for you as companies. Our time is running out, so unfortunately our remaining comments will have to be a bit shorter, but maybe coming back to the government of Peru here. You see all these challenges that we are facing, and you realize as a government the challenges ahead of us when it comes to water scarcity. So what would be the main issues that you would start to work on? And in particular, are those issues that were raised here earlier when it comes to the natural infrastructure? Is that something that you are considering or working on already today? Sí, totalmente. Ante el reconocimiento de que somos un país bastante vulnerable al cambio climático, esto se está viendo claramente en el retroceso de glaciares tropicales
y aún así queremos mantener, como usted bien ha dicho, un crecimiento sostenido como el que hemos venido ya teniendo. El reto, que puede tener muchos pilares, en estos momentos se ha centrado fundamentalmente en dos. Hay una claridad respecto a un tema de políticas públicas, en institucionalidad, en marco normativo, etcétera, que ha llevado a que, por ejemplo, el año pasado pueda ser aprobada la Política 33 de gestión de recursos hídricos, una política nacional elaborada, construida por parte no solamente del Estado, sino de la sociedad civil, de los gremios, de la industria, etcétera, que ha permitido por lo menos tener reglas claras y un gran marco en el que todos estamos de acuerdo sobre a dónde queremos ir en materia de gestión de recursos hídricos. Un tribunal constitucional que ha venido reconociendo el derecho humano al agua durante mucho tiempo, y esto está ahora tomado por el Congreso de la República, que quiere hacer una propuesta de mejora legislativa al respecto. Un Congreso que también está muy involucrado en el tema de ley de servicios ecosistémicos, porque está involucrado en manejar el tema de la oferta, no solamente de la demanda en materia de agua. Y una ley de saneamiento que acaba de ser modernizada para no solamente pensar en la distribución del agua, sino también en el cuidado de las partes altas de la cuenca. Toda esta parte normativa, de manejo político, de políticas públicas, está siendo acompañada con acción. Y esta acción se da a través de la sistematización e identificación de casos emblemáticos que están siendo llevados a cabo en el país. En el país existen casos como los de Moyobamba, por ejemplo, en que la empresa de saneamiento ha involucrado a toda la población para poder hacer un cuidado de la cuenca en la parte alta. Ejemplos como los que acabas de decir de Cerro Verde o de Milpo, por ejemplo, en los cuales también tenemos lo mismo, tenemos un uso del recurso adecuado. Es decir, con estos dos pilares yo creo que estamos en buen camino, y aun cuando los retos sean mayores, ¿no? Okay, thank you very much. Yes, Kaf, if I come to you, one of the most important issues regarding the water resource scarcity as such, from your perspective, and how we can address it. Now, very briefly to both of you. Gracias. Solamente algunas breves reflexiones. Primero, a nivel urbano, creo que es importante que las ciudades hagamos un balance hídrico de fuentes y usos. ¿Cuál es la situación actual y las perspectivas de demanda frente a la oferta existente? Y muchas veces vamos a darnos cuenta que empezamos con retos como pensar en trasvase de fuentes de agua de distintas cuencas, con todo lo que eso implica, y creo que es un tema que debemos enfrentarlo con claridad. El diseño de las ciudades para hacerlas más resilientes, para hacerlas más eficientes respecto ya sea de las inundaciones o de las sequías que se van a ver afectadas. A nivel rural, muy importante el tema de agricultura y producción. Recordemos que esto implica temas de seguridad alimentaria, y en casos de América Latina tenemos un componente social muy fuerte. Solamente para citar un número, en Perú, 85.000 comunidades de menos de 200 habitantes a nivel rural existen en el país. ¿Cómo les ayudamos a tener agua para su supervivencia, para salir de la pobreza? En temas de retos y formas de superar el tema del estrés hídrico, biotecnología. Estamos financiando, por ejemplo, una serie de procesos para mejorar la productividad de la soya en Argentina, de manera que en niveles normales tenemos un incremento del 30%, y cuando hay estrés hídrico producen lo que normalmente han producido. Y finalmente, por supuesto, reflexionar sobre los temas en América Latina de la producción agrícola, porque va a ser la región en el mundo que más probablemente los próximos 20 años va a incrementar la producción agrícola para la seguridad alimentaria local y, por supuesto, para la exportación internacional. Tener cuidado de que no solamente veamos cuando vamos a la costa peruana o de cualquiera de estos países unos vergeles en medio del desierto y junto a ellos unos pueblos que están desatendidos y con problemas muy serios. Creo que toda esta visión de desarrollo tiene que ser adecuadamente compartida por todos los habitantes de las comunidades que están en esas zonas de influencia. Excellent, thank you. Finally, turning to the mining sector again, you're also depending totally on water, and at the same time you're also affecting water. So how do you address those challenges when it comes to the availability of the resource? Corporativamente nosotros tenemos la misión, primero que nada, de poder incrementar la cantidad de agua que reciclamos,
la calidad del agua que nosotros también estamos usando tanto en la mina como que podría afectar internamente o al ambiente. Generalmente, además, tenemos que tener un plan de manejo que nos permita encontrar oportunidades de mejora y optimización del uso del recurso hídrico. Tenemos un balance de agua que cuidamos y que monitoreamos en cada una de nuestras operaciones, y un equipo multifuncional formado por ingenieros, abogados, ambientalistas y otros, que nos permiten a todos hacer un monitoreo permanente. Respecto al gobierno, yo quería mencionar, hace un momento decíamos, nuestras decisiones son estratégicas. La razón por la que decidimos usar el agua tratada de la planta de tratamiento que vamos a financiar y vamos a operar por 29 años en una alianza público-privada con Sedapar, a pesar que todavía tenemos agua en el río Chili, es justamente porque era una decisión responsable. Y es el tipo de colaboración que hemos venido teniendo no solamente del Ministerio de Vivienda, del ANA y de Sedapar como empresa pública de Arequipa encargada de temas de sanidad, para llevar este proyecto adelante que ya se empezó a construir hace 2 semanas. Eso es. Thanks. Excellent. Well, thank you to the panel for very interesting, rich and enlightening discussion. One of the common themes here was the need for increased collaboration between different actors, between companies and the public sector in various ways. And maybe just because of that, may I add with a positive announcement that is really very much in that direction. We, the 2030 Water Resources Group, have had collaboration with the government. Here we signed an MOU with the Ministry of Agriculture and with the National Water Agency in April regarding collaboration. We have since then discussed different concrete steps to develop a work program for our collaboration. And this week we have actually concluded that one of the first steps that we will make here is to together with the government, analyze the next National Water Resource Management Plan and put an economic perspective on that and how that can contribute to the economic growth and development of Peru, and how we also can prioritize between the different actions that needs to be taken to improve the situation. In parallel with that, we will set up a multi-stakeholder platform, public, private, civil society, to discuss what needs to be done and how can we do that together across these different actors and working together. And I'm very much looking forward to that collaboration. It will be spearheaded by Anna from the government side, and from the corporate side we have strong support from Mr. Luis Montoya, who will help us and bring the corporates to the table in this discussion and in this multi-stakeholder platform. And that is something where we will look forward to coming back to many of you, to engage you in that discussion in the future. I'm looking forward to seeing you all again. Thank you. Damas y caballeros, el primer bloque del evento concluido. Sírvase pasar a los salones para una pausa de café, por favor.